Creatividad en la enseñanza de la física, presentado por Úrsula Spadavecchia. El objetivo de esta ponencia es explorar la creatividad en la educación y sus consecuencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física en estudiantes de media general. El desarrollo se orienta en tres grandes áreas. La creatividad en las ciencias naturales, revisaremos un poco a qué nos referimos con esto, la enseñanza creativa de la física y las consecuencias de educar con creatividad en física. En cuanto a las ciencias naturales, hablar de creatividad no siempre es lo común. Muchos de los estudiantes y de los docentes les parece que lo único creativo que hay es la redacción de los problemas. Cuando se aplica creatividad, cuando somos creativos en el área de la ciencia, disminuyen las clases magistrales y se privilegia el aprendizaje tanto individual como colectivo. No es una tarea sencilla, pero es posible. Esta creatividad de la que hablo apunta a despertar el interés del estudiante por conocer los temas, por intercambiar las ideas, por reflexionar sobre los temas y su valor para cada uno de nosotros. Se emplean metodologías y estrategias que permiten responder a la curiosidad, porque ciertamente nuestros estudiantes son curiosos cuando el tema los impacta, y muchos son curiosos porque están buscando el interés, o sea, ¿qué de esto me interesa? Tenemos metodologías que nos permiten experimentar los fenómenos y los procesos con los sentidos. La ventaja que tienen las ciencias naturales sobre las ciencias sociales están relacionadas con esta parte experimental, es usar todos los sentidos para poder comprender los fenómenos, entenderlos y así generar aprendizaje. Y por último, la mediación de las tecnologías. A partir de toda la situación vivida con el COVID-19, las tecnologías no solamente se hicieron comunes a los estudiantes, a los docentes, sino al sistema educativo. Y podemos encontrar una gran cantidad de actividades que están disponibles a través de los recursos tecnológicos como el computador o como el teléfono móvil. Otras condiciones importantes, la experimentación. Si no hay experimentación, es muy difícil comprender las teorías y concretar los conceptos abstractos, porque no es lo mismo decir la fuerza es igual a la masa por la aceleración que realmente imprimir una fuerza y observar qué ocurre. Con respecto a la biología, tenemos las partes del corazón. En todos los libros nos describen las partes del corazón y las definen y nos dan una ubicación. Pero tenemos un dibujo y el dibujo nos clarifica mucho. Pero el dibujo es una representación. No es lo mismo que llegar a un espacio, ya sea un laboratorio, la cocina, y abrir el corazón y verlo abierto y ubicar la realidad de esa representación gráfica. Y hablo de la cocina porque durante la pandemia originada por el COVID-19, muchos profesores hicieron esas prácticas en su casa, las grabaron y las enviaron vía WhatsApp, vía YouTube, con el medio que pudieran, para que los estudiantes tuvieran, aunque sea un acercamiento visual a la realidad. La química, por ejemplo, el tema del pH. El pH es un concepto abstracto y cuando preparamos, por ejemplo, el agua de col morada y empezamos a mezclar cosas con esa agua morada, vemos los cambios de colores y entendemos cómo funciona el pH. Física
ya les conversé de la fuerza y la aceleración, pero un ejemplo claro es el tiempo de caída, que no se ve afectado por la masa. Eso es un concepto abstracto, eso es algo que se dedujo a través de ecuaciones matemáticas, pero cuando uno lanza una pelota de ping pong y una metra y ve que las dos llegan al piso al mismo tiempo, uno dice, hey, ciertamente la masa no importa, porque la pelota de ping pong es muy liviana en comparación con la metra. Los recursos educativos. Fundamental para la enseñanza de las ciencias naturales. Muchos pueden ser costosos, sí, claro, siempre lo han sido, pero hay experiencias que se pueden concretar empleando materiales comunes, como les decía ahora, la metra, la pelota de ping pong, un teléfono celular que nos permita, por ejemplo, hacer la grabación y ponerla en velocidad lenta, y eso es una herramienta muy útil. La mediación de la tecnología. En estos momentos es indispensable utilizar la tecnología, ya sea porque compro materiales y equipos para los laboratorios o porque empleo el computador, el teléfono móvil y muchas simulaciones gratuitas que están en internet que me van a permitir mediar entre lo abstracto y lo real. Y el ambiente, no solo el ambiente, sino también la cultura, influyen en el desarrollo de la personalidad y del aprendizaje. Cuando hablamos del ambiente, no solamente es el ambiente educativo, el aula de clase, el laboratorio, la escuela, el lugar geográfico donde está ubicada la escuela, sino también el ambiente familiar y social del estudiante. Hay anécdotas muy reales donde, bueno, observamos familias que son, según ellas se definen, netamente humanistas, donde no entienden, no comprenden, le tienen terror a las ciencias naturales, a las matemáticas, y transmiten esas emociones negativas a los estudiantes. Y ellos llegan el primer día de clase y dicen, yo no sé nada, yo no entiendo nada, a mí me va a ir mal en este curso. Ahí es donde empiezan los bloqueos y empiezan las dificultades, que nosotros como docentes, como los adultos que vamos a fomentar la ciencia, que vamos a propiciar los aprendizajes, necesitamos trabajar. Con respecto a la enseñanza creativa de la física, es importante entender que la creatividad no es un elemento más, sino que es un eje transversal. Ella va a permear toda la estructura del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, en la medida en que el estudiante aprenda técnicas de aprendizaje, valga la cacofonía, que sean realmente útiles para él. ¿Dónde observamos que hay creatividad en la enseñanza de la física? En la capacidad de comprender los problemas. Ustedes me van a decir, no, eso es capacidad de lectura, comprensión lectora. Sí, claro, por supuesto que es indispensable una buena comprensión lectora, pero el abordaje de la información, el abordaje de los datos puede ser una diferencia clave en el proceso del aprendizaje. ¿Por qué? Porque necesitamos reflexionar las situaciones, necesitamos entender cuáles son los requerimientos, qué tengo que hacer para resolver esas situaciones. El pensamiento creativo da significado a lo que se estudia. ¿Qué quiere decir? Que yo no solamente voy a leer un problema, voy a extraer los datos que además están claramente escritos allí, voy a interpretar los números, las unidades, sino que además voy a entender que esta velocidad es inicial o final, que esto, y voy a pensar, tengo que reproducir eso que me dice el problema en la cabeza. ¿Qué ocurre? Si no he tenido la experiencia, hacer esa reproducción mental es más complicado.
Y ahí es donde podemos hablar de una capacidad para solucionar problemas teóricos y prácticos. Es indispensable no solamente saber cómo funciona el proceso, sino poder llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos ayudar a todo esto? Ejecutando actividades que desarrollen el nivel cognitivo. No es solamente recibes esta teoría, recibes esta información, copias, lees el problema, lo interpretas, metes las fórmulas, metes los datos, usas la calculadora y tienes un número, sino que también debe, como docente, propiciarse la experimentación. Es conseguir materiales comunes y corrientes, si no tenemos un laboratorio o un espacio adecuado, que se lleven a cabo las experiencias. Por ejemplo, un carrito, podemos ponerle plastilina a las ruedas del carrito y el carrito va a rodar más difícil, y ahí estamos explicando la fricción. Podemos trabajar con plastilina y ver si se hunde, si se empuja, y ahí estamos estudiando los efectos de la fuerza. La creación de un producto que exprese los aprendizajes, sí, es indispensable salirse de las estrategias objetivas tradicionales como las pruebas, los talleres, las guías de laboratorio, y pensar más allá. Tenemos que aumentar el nivel de elaboración en estas áreas, que no sea sencillamente una mecanización de ejercicios. ¿Cómo se logra? Bueno, hay estrategias como las infografías para evaluar los contenidos más teóricos. Podemos trabajar con ferias científicas donde el estudiante necesite explicar un fenómeno, un experimento. Todas esas herramientas pueden funcionar. La creatividad no se enseña ni se aprende, se educa. Todos tenemos la capacidad innata de ser creativos, pero no todos sabemos cómo expresar la creatividad. Y por eso asevero que se educa. ¿Cómo se educa? Con la imaginación. Vamos a pensar, vamos a imaginar. Las lluvias de ideas son fabulosas para despertar la imaginación del estudiante y del mismo docente. La innovación, traer algo diferente, que la clase no sea una persona parada en un escalón explicando y escribiendo en una pizarra. Llevar elementos, buscar qué cosas hay en el aula que me pueden servir a mí para visualizar el fenómeno físico. La solución de problemas y no ejercicios, problemas reales. Aquí pudiéramos hablar, por ejemplo, viene un carro en la autopista, le toca frenar, el piso está mojado. Son situaciones cotidianas que desde el conocimiento físico que tiene el docente puede explicar, y ahí da paso al tema o como una conclusión del tema. La experimentación, ya hemos conversado suficiente sobre eso. La observación. La observación estamos acostumbrados a que se hace con los ojos, pero la observación en física y para el método científico, la observación se hace con los ojos, con los oídos, con el tacto y muchas veces con el olfato y con el gusto. Todos los sentidos puestos para comprender los fenómenos. No tanto en el área de media general, sino ya a nivel universitario y a nivel de posgrado, de investigación, la observación también utiliza materiales y equipos. Por ejemplo, parte de la observación en el área de la química es la medición del pH cuando uno está creando soluciones. La observación en física puede ser la medición del tiempo, utilizar un odómetro para medir la velocidad o utilizar un multímetro para medir el voltaje, la resistencia, que son cosas que no podemos observar con ningún sentido, pero existe un equipo que nos acerca
al fenómeno. La reflexión es indispensable, es no solamente observar un fenómeno, sino hacer que el estudiante piense en el fenómeno. ¿Qué pasa si? O propiciar a través de la experimentación y de la observación del mundo, ¿qué pasa si esto no funciona así? ¿O qué pasa si este objeto es más grande? ¿Qué pasa si no tiene ruedas? ¿Qué ocurre si yo cambio esto y pongo esto? Reflexionar, pensar en los fenómenos para poder dar respuesta a las preguntas, no solamente las que genera el profesor, sino las que genera el mismo estudiante y el grupo. Y la articulación de las informaciones es indispensable porque todo lo anterior son procesos que están, o pudiéramos ver, separados. Articularlos para elaborar el contenido, construir el conocimiento es importante. Y muchos de nuestros estudiantes no aprenden a articular las informaciones, sencillamente se enfocan en una actividad a la vez. ¿Qué me lleva todo este aprendizaje? A educar para el pensamiento, educar para la reflexión y para la acción. Es indispensable que el contenido que se maneja en física sea llevado a la vida, que el proceso de aprendizaje, el proceso creativo, sea llevado a la vida. La física es sencillamente un área más para desarrollar la creatividad, para educarse en creatividad. ¿Qué elementos tenemos que considerar para la enseñanza creativa de la física? Primero y principal, el estudiante. Él es el centro, a él nos tenemos que abocar. Guilford, citado por Esquivias, nos dice que hay elementos como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente que son indispensables para el aprendizaje. Ortiz sistematizó y definió 14 indicadores. Se los dejo allí, voy a presentar a continuación una tabla que los resume. Y él comenta en su artículo que no hay una aptitud o un elemento que destaque o sobresalga sobre otro. Él define parámetros observables para cada uno de esos elementos que nos permiten tener certeza sobre el aprendizaje. Por ejemplo, vamos a tomar el indicador de fluidez. Ortiz define la fluidez como la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera permanente y espontánea. Da otra definición allí. Vamos a observar los parámetros que él propone. Él habla de variedad y agilidad de pensamiento funcional, de relaciones sinápticas. ¿Qué significa esto? El muchacho es rápido de pensamiento, es capaz de organizar sus ideas de forma rápida y expresarlas. Repentinismo, dice él, lo define como la rapidez para responder situaciones imprevistas. En el laboratorio se observa mucho, están los estudiantes interactuando con los diversos montajes y se observa que ocurre algo, y cuando uno pregunta ¿qué significa esto?, los estudiantes que tienen mayor fluidez responden. A veces la respuesta no es correcta, no es lo que busca el profesor que se respondan, pero están activando esa fluidez para dar una respuesta. Hablan, por ejemplo, del posjuicio, es la creación libre de requisitos. Parte del valor que tienen las ciencias naturales y la física es crear ideas, es ponerlas allí. Tal vez el momento en el que esa idea surge no es el momento indicado, o le faltan argumentos para seguir creciendo, pero más adelante seguramente las utilizaremos.
Vamos con otra parte de la tabla, por ejemplo, la capacidad de elaboración que la he mencionado antes. Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, desarrollar y ejecutar proyectos. Algunos parámetros para su evaluación son la determinación, es decir, hay una decisión, hay voluntad y hay resolución, o sea, se elabora el producto, sea cual sea. Disciplina, porque hay un camino metódico que hay que ir cumpliendo paso a paso para llegar a la meta. Persistencia, a veces las cosas salen mal, pero el estudiante sigue tratando, sigue buscando respuestas. El perfeccionamiento surge cuando se ha madurado la idea, se ha hecho la reflexión necesaria para entender qué está mal y mejorarlo. La orientación, es decir, hay una organización, hay una dirección que viene del docente, que es no solamente el que planifica el proceso, sino el que está capacitado para dirigir, para coordinar, para apoyar al estudiante. Y la búsqueda. El estudiante debe buscar la ayuda de sus compañeros, del docente, incluso de otra persona que pueda apoyar. Y el otro parámetro es la fortaleza. El estudiante se dedica, supera sus dificultades, aplica esa energía vital que tiene para resolver el problema. Me voy con la última tabla. A ver, por ejemplo, el pensar técnico es algo que nos afecta claramente en el área de la física. Es la forma de pensar y razonar del estudiante de especialidades técnicas. Es decir, nos interesa que los estudiantes tengan imaginación, capacidad de previsión y visualización, es decir, si yo hago esto, ¿qué puede pasar? Expresión de espontaneidad, porque además la sorpresa es increíble. Cuando ocurre algo y lo que ocurre se parece a lo que ellos están pensando que va a ocurrir, la sorpresa es ¡hey, qué fino! Cuando las cosas no salen, la sorpresa es ¡hey, qué pasó aquí! Improvisación, porque a veces las cosas no salen como uno las planifica. Percepción anticipada, ya lo comentamos. La agilidad de pensamiento funcional, es decir, te estás dando cuenta que hay algo malo y eres capaz de detenerte y corregirlo, o detenerlo, corregir lo que hay y volver a empezar. Y hay pensamiento lateral, que es un concepto desarrollado por Edward de Bono. En este momento no me voy a enfocar en eso, pero lo muestran los estudiantes creativos, muestran pensamiento lateral. Voy a pasarla, podemos revisarla más tarde. Los contenidos, estrategias y metodologías son elementos indispensables. Están definidos por el currículo, y ese currículo debe considerar primero las etapas del desarrollo del estudiante. No todos los contenidos son aptos para todas las edades. Por el nivel de se me fue la palabra por el nivel de abstracción del mismo, de acuerdo a sus potencialidades físicas e intelectuales, por la flexibilidad y la intencionalidad de trabajarlo en ese momento. El currículo también presenta, considera valores humanos articulados dentro del quehacer científico. Entre ellos resalta la ética de trabajo, la consolidación de aspectos como el respeto, la responsabilidad, la corresponsabilidad, el dar el mérito a quien lo tiene, entre otros. Temas de interés que puedan plantear los estudiantes. El currículo tiene que tener la flexibilidad de aceptar temas que no están dentro, pero que surgen de la curiosidad del estudiante. Guilford nos propone, en cuanto a los contenidos, más que los contenidos, las estrategias, la solución de problemas. Que esto debe mostrarse, trabajarse a través del análisis, la síntesis y la producción de una respuesta. Es a lo que estamos acostumbrados en el área, pero no solamente debe ser un problema escrito, un ejercicio, sino los problemas pueden ser, por ejemplo, vamos a estudiar el sistema de las abejas, un panal de abejas, y vamos a estudiarlos desde el punto de vista de la energía.
Eso es resolver un problema donde hay energía en un panal de abejas. La tolerancia entre la ambigüedad para evitar la rigidez al categorizar. Muchas veces ocurre que los estudiantes tienen una concepción, el concepto significa una cosa para ellos, pero la realidad de la ciencia, en este caso de la física, significa algo diferente. Hay un concepto que se llama trabajo. No, el impulso es mejor. El impulso está definido como la fuerza que tú le aplicas a un objeto por el tiempo que dura la aplicación de la fuerza. Vamos a enfocarnos en una pelota y el impulso es la fuerza que aplica el pie cuando patea la pelota por el tiempo. Para la mayoría el impulso no significa eso. Entonces allí se presenta una ambigüedad por el uso de términos, porque son diferentes, y hay que ser tolerante con la dificultad del estudiante al recategorizar los conceptos. El pensamiento convergente me permite proceder de forma lógica, sistemática y lineal. Es un pensamiento vertical. Hay una forma de resolver los problemas, es una receta de cocina y así deben resolverse. No tanto los problemas, sino los ejercicios. En la parte experimental también existe pensamiento convergente, es decir, leo las instrucciones, me voy al montaje experimental, muchas veces el estudiante tiene que hacer el montaje experimental, sigo paso a paso la experiencia y voy respondiendo y reflexionando en el orden en que lo presenta la experiencia. Eso es necesario. Pero también es necesario el pensamiento divergente para producir alternativas diferentes de solución. Es decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de hacerlo como me lo describe la guía que me da el profesor, lo hago de esta forma? ¿O qué pasa si en vez de lanzar el objeto a este punto, lo lanzo a este punto? ¿Qué pasa si cambio esto? Eso es importante porque va a permitir va a permitir que muchas ideas aparezcan y que cuando se agrupen, se articulen, haya un verdadero conocimiento. Es indispensable la originalidad y la novedad. Y eso no significa que voy a tener cosas nuevas todos los días. No. Tiene que ver con un abordaje no convencional de los temas. Otro elemento, las formas de implementar la creatividad, despertar el interés y la curiosidad a través de preguntas y analogías. Aquí las nombré antes, las lluvias de ideas son muy importantes porque lanzar preguntas no solamente permite ver, entender un poquito más qué conocimiento tiene el estudiante o qué dudas tiene, sino entender cómo piensan y cómo comunican entre estudiantes las ideas que tienen. Allí surgen muchas analogías, algunas muy buenas y otras que realmente no responden a la situación que se plantea. Hay que potenciar la participación activa a través de lluvia de ideas o la búsqueda de soluciones. Esto con miras al pensamiento divergente. Hay que aceptar todas las respuestas y opiniones. Tal vez en el momento no responden a la pregunta o a la dinámica como se espera, pero todas las respuestas tienen que ser consideradas para explicar incluso, ese pensamiento no es, o esa analogía que estás haciendo no aplica en este caso, aplica en otro caso. Aquí lo importante es integrar y canalizar todas las inquietudes y el respeto a las opiniones. Ese respeto a las opiniones permite formar en valores humanos.
construcción colectiva del aprendizaje es importante porque ella va a potenciar la construcción individual. Si no hemos construido en un grupo, los estudiantes que se sientan más perdidos o más desconectados del proceso científico, les va a costar mucho más construir individualmente su conocimiento. Es importante favorecer la innovación que hablamos antes a través de búsqueda de soluciones a problemas, elaboración de productos que favorezcan el análisis de los contenidos, la expresión artística y la expresión del conocimiento a través de maquetas, infografías, demostraciones, videos. Se puede proponer que los estudiantes preparen un video de 1 minuto, que son los formatos de redes sociales que manejan, para explicar un contenido, una idea, un experimento. Y eso es innovador, es diferente. Y es algo que llama la atención del estudiante y lo motiva a hacer las cosas. Otra forma de implementar la creatividad es generar oportunidades de aprendizaje no convencionales a través de paseos a lugares donde se puedan visualizar de forma un poco más tangible, así sea visualmente, los conceptos. El intercambio con otros estudiantes y no necesariamente de la misma aula, sino del mismo colegio, incluso de otras instituciones. Ahí es donde, por ejemplo, las olimpiadas de matemática, de química han tenido mucho éxito. Y es importante visualizar alguna oportunidad para también llevarlo al área de la física. Abordar los temas desde la observación, lo comentamos antes, empleando todos los sentidos. La observación debe ser abierta, sin prejuicios, sin críticas objetivas y reflexivas. Es decir, ¿qué ves? Describe lo que ves. No es qué piensas, qué sientes, qué ves. A partir de la descripción de lo que se ve, vamos entrando a otros aspectos como qué piensas y qué sientes. La observación debe impulsar la búsqueda de respuestas a través del análisis, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se complementa esto con lo que vimos en el salón de clase? El desarrollo del pensamiento crítico no es más que el análisis que busca la verdad que puede probar. Es ese análisis que confirma las teorías y valida las ideas. Con el caso de la caída libre de objetos, cuando se hace la pregunta, y siempre es muy común, ¿qué cae más rápido? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Vaya, los dos caen al mismo tiempo, porque la masa no importa. Eso es lo que podemos decir de lo que conversamos antes, pero la realidad es que 1 kilo de plumas ocupa mucho espacio, mientras que 1 kilo de plomo es un lingote más pequeño. El lingote va a caer antes. ¿Por qué? Porque el kilo de plumas genera, por su espacio, por su volumen, resistencia al aire. Ahora, si hablamos de 1 kilo de plomo y 1 kilo de aluminio, tal vez podemos hacer piezas de forma similar, por ejemplo, 2 lingotes alargados, como si fueran 2 tubos, y dejamos caer los tubos y los tubos van a caer al mismo tiempo, porque allí las condiciones son similares. Otro tema importante aquí es el espacio de aprendizaje, llamados también atmósferas creativas por Ortega Neri. Y estos espacios se componen de 3 dimensiones. Estas dimensiones propuestas por Ortega son la dimensión psicosocial, que es el espacio donde se desarrollan las relaciones e interacciones sociales. Ya vamos a hablar un poquito de esto en el área de la física. La didáctica, se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la física es el lugar donde confluyen estas dimensiones. Son la infraestructura, el salón de clase, el laboratorio, el patio de recreo, los pasillos,
el mobiliario no solo son las mesas, las sillas, los pizarrones, sino que también estamos hablando de todos los equipos y materiales que pueden ser usados. Por ejemplo, el aula es una atmósfera, un ambiente más formal. Su contenido es más académico, se exploran las teorías y las propuestas científicas. Aquí el conocimiento fluye de forma vertical, aunque haya muchas interacciones. El conocimiento generalmente viene del profesor hacia el estudiante y hay situaciones en las que el profesor potencia el conocimiento desde el estudiante hacia el profesor. El pensamiento convergente, porque de todo lo que se habla y se trabaja queremos llegar a una idea, a un concepto, a una teoría. Y la relación con los contenidos es más mecánica, está mediada por la matemática. Se desarrollan habilidades para mecanizar, para resolver ejercicios. Mientras que en el laboratorio o aula de prácticas es un ambiente menos formal, se favorece la interacción psicosocial y didáctica desde el descubrimiento. Es decir, están trabajando en equipos, 2, 3, 4 personas, están tratando de resolver un problema y entre ellos hablan, se comentan, se comunican, expresan sus emociones, expresan sus ideas y buscan resolver un problema. Aquí el conocimiento de forma más horizontal lo están experimentando ellos mismos. Hay un pensamiento divergente porque se buscan soluciones, hay experimentación y muchas veces es mediada por la tecnología. En una ocasión conseguimos proyectar varias simulaciones durante la práctica de laboratorio. Y lo que se hizo fue, bueno, vamos a hacer esta práctica, ustedes anotan, hacen los cálculos y su resultado lo vamos a comparar con lo que nos dice el software. Y fue increíble porque las caras de ellos son una maravilla. Ellos me dan el resultado, me dice eso tiene que caer a 20 metros del lugar de lanzamiento. Yo pongo el blanco a los 20 metros, programamos todos los datos y lancé. Dije, si eso cae allí, tienes los puntos completos. Hicimos el lanzamiento y cayó en el sitio y la emoción fue muy grande porque es ver cómo ocurre eso, claro, en un tiempo menor, donde el ojo puede acomodarse mejor y compararlo con sus resultados. Eso es importante, es sembrar en ellos la alegría, es sembrar la emoción, es llenarlos de emociones positivas para que se motiven a seguir trabajando. Y en el laboratorio se aprende a aprender, porque se equivocan, lo vuelven a hacer, piensan, así se solucionan los problemas y así aprende el cerebro. El docente es un potenciador de la creatividad. Las estrategias y las metodologías dependen del docente. Sí, la capacidad creativa. Si un docente no tiene la capacidad de crear, de imaginar experiencias, de generar el pensamiento divergente, su capacidad creativa no lo va a ayudar a potenciar otras cosas. El entendimiento y la comprensión de las teorías es importante, porque a partir de allí es que se pueden diseñar las experiencias de laboratorio. Lo que está escrito en los libros, en las prácticas, va quedando obsoleto porque ya esos materiales y equipos no se consiguen. Entonces hay que darle la vuelta para poder potenciar esa observación y lo que hemos hablado ya. Desarrollar experiencias significativas, sí, la capacidad de emocionarse, de unir la experiencia práctica con la teoría, con lo emocional y que el proceso sea positivo, va a generar un aprendizaje significativo. Una actitud creadora que se manifiesta muchas veces en cómo se abordan los temas, cómo se abordan las dificultades. Para esto se requiere capacitación constante. Definitivamente hay que desarrollar habilidades y potencialidades que todos las tenemos y a veces no nos hemos enfrentado a ellas.
Es necesario desarrollar el pensamiento divergente, el cómo resuelvo los problemas, el crecimiento personal, ¿sí? Es indispensable crecer individualmente para poder ayudar a nuestros estudiantes a crecer. Y es importante aprender a generar un impacto positivo, no solamente en la vida personal del estudiante, sino en lo que va a ser su vida profesional y en nuestra vida propia y en nuestra vida profesional. Muchas veces la capacitación no tiene que ver con un posgrado, sino con un diplomado, algo un poco más corto, más sencillo, tal vez más viable en algunas situaciones. Y aquí, cuando hablo de actualización académica, coloco otros, porque a veces son sencillamente cursos. Un curso de oratoria me permite hablar mejor, me permite expresarme mejor. Un curso de proyección de proyección de voz puede ser también muy interesante cuando tenemos aulas muy grandes. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa actualización académica? A través de la extensión universitaria. Una vez que nosotros obtenemos el título de licenciado en educación, tenemos las capacidades mínimas para ejercer la profesión. Pero eso no significa que no haya áreas que explorar, que no haya nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas capacidades que podamos desarrollar. La evaluación es un punto importante en esto de la enseñanza creativa de la física, ya que no nos podemos quedar solo en evaluaciones objetivas y sumativas. Me permiten saber si el estudiante tiene buena capacidad de memorización o puede relacionar varios conceptos. También me permite saber si aprendió a mecanizar, si sabe resolver los ejercicios planteados a través de un algoritmo, si sabe usar la calculadora. Las competencias que medimos allí son algunas competencias cognitivas y algunas competencias procedimentales, pero ciertamente no estamos evaluando el aprendizaje o el conocimiento alcanzado en su totalidad. No nos podemos centrar en las capacidades cognitivas y procedimentales, y la memorización y la mecanización no me permiten saber si de verdad el estudiante sabe. Tenemos que enfocarnos en la expresión de los contenidos teóricos, que ellos sepan decir qué está ocurriendo, que ellos puedan traer la teoría al momento de explicar un problema o un montaje experimental. Solución de ejercicios que requieren desarrollos matemáticos, no necesariamente mecanizados. Tenemos que enfocarnos también en el análisis de montajes experimentales, simulaciones reales y virtuales. Cuando hablo de simulación real es porque existen equipos con los que se puede simular lo que ocurre, por ejemplo, en electricidad. Yo puedo simular lo que ocurre dentro de un televisor, dentro de una licuadora, con un montaje experimental. Por eso hablo de una simulación real. A veces los estudiantes no elaboran el montaje, no lo preparan ellos, sino que sencillamente ven una demostración real de lo que está ocurriendo. Realización de proyectos de investigación. Los llamados proyectos escolares son fundamentales para el aprendizaje. En la institución donde trabajo tenemos ya 3 años utilizando los proyectos de investigación para aprender capacidades diferentes, para aprender actitudes y formas de trabajo diferentes. Nuestros proyectos de investigación empiezan en 4º año y culminan en 5º con una defensa, la elaboración de un cartel, un producto final. Y ese proceso de aprender a investigar, de aprender a poner en papel lo que investigo, de hacer un montaje experimental, de diseñarlo, de llevarlo a cabo, es fundamental. Y se ven los cambios, se ve el aprendizaje del estudiante.
Otra estrategia es la solución de problemas, no de ejercicios, ya lo hemos conversado. Y es importante incluir la autoevaluación y la coevaluación del desempeño. Esto favorece la participación, la integración de las experiencias, porque soy como estudiante capaz de medir a través de mi aprendizaje el aprendizaje del otro o la expresión de su aprendizaje. Y incluso allí pudiéramos integrar la heteroevaluación. En el caso de que se organice, por ejemplo, una feria científica, los profesores del área de física, por ejemplo, los de química, los de ciencias naturales, pudieran participar de la evaluación de ese montaje. Continuamos con la evaluación. La técnica que se privilegia aquí es la observación. ¿Qué voy a observar como docente? Los cambios que muestra el estudiante en cuanto a sus actitudes. Muchos empezaron este año escolar que se cierra diciendo: yo no sé nada de esto, yo no le entendí nada al profesor del año anterior, yo soy un desastre en esto. A partir del segundo lapso se vio un cambio de actitud y en una conversación al final del año escolar, este mismo estudiante reconoce que tenía una mala actitud al inicio, muy negativa, muy de su experiencia anterior y del ambiente que viven en su casa, y que ahora ya no le tiene miedo a la física, ya sabe que puede con la física, y fue la segunda mejor estudiante de su sección, no solamente en física, sino de todo el año escolar. Entonces hay un cambio observable que es importante considerar al evaluar. Los valores. Ellos empiezan a descubrir que tienen un valor como persona. Hubo un grupo de laboratorio en el que 3 de las personas escribían terriblemente y la 4ª persona escribía muy bien, no solamente con una buena caligrafía, sino con una excelente redacción. Entonces, mientras sus compañeros experimentaban, esa persona experimentaba y tomaba nota, y cuando se le pedía una descripción de lo que habían hecho, la descripción era impecable. Entonces, ella reconoce su valor, sus compañeros reconocen su valor y estamos educando para cosas buenas. La capacidad de superar las barreras, se observa estudiantes que luego de la práctica de laboratorio, luego de la discusión verbal sobre las teorías, entienden que pueden hacer las cosas y las hacen. Aquí, en esta capacidad de superar las barreras, tenemos un proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Esa es una barrera que a veces sienten que no pueden aprender y lo aprenden. El ambiente, ya lo conversamos, la autoconcepción del estudiante: yo no sirvo para esto, o yo no sirvo para la ciencia, yo sirvo para las letras. Bueno, a través de la escritura desarrollaste una escritura creativa, aprendiste escribiendo porque es tu mecanismo de aprendizaje, superaste la barrera. Y hablamos aquí de limitación, necesidades especiales, es importante considerarlo. Cada vez tenemos más estudiantes con dificultades de aprendizaje, ya sea por dislexia, dispraxia, incluso discalculia. Se observan en escuelas regulares casos que no deberían estar pero que están. Chicos con déficit de atención, chicos con con trastorno del espectro autista, y en el caso particular del plantel de trabajo tenemos un chico que nació tiene un defecto de nacimiento en una mano, le faltan 3 dedos. Entonces, ese estudiante tiene una limitación, tiene una necesidad especial y él tiene barreras que superar. Por ejemplo, hay cosas que él no puede hacer solo, necesita indudablemente trabajar en equipo o en pareja para algunas cosas. Entonces, ellos tienen que aprender a superar las barreras y nosotros como docentes tenemos que conocer esas limitaciones, esas dificultades que tienen nuestros estudiantes para ayudarlos a superarlas.
¿Qué instrumentos utilizamos? Guías de observación. Es fundamental llevar un registro, observar. Listas de control o cotejo, más allá de un sí o un no, podemos crear escalas de valoración que complementen esas listas de cotejo para poder decir, hey, hay un cambio positivo. Con respecto a las consecuencias de educar con creatividad en física, y este es el punto final, desde la experiencia personal y desde el compartir con colegas del área de física, hemos encontrado una mayor autonomía y autorregulación del estudiante. Es decir, él aprende a pensar y a resolver problemas. Hay una capacidad de profundizar, se desarrollan competencias para revisar sus acciones a la luz de las experiencias previas. Es decir, se generan procesos reflexivos internos sobre los aspectos personales, educativos, sociales y otros, creo que ya lo he comentado. Hay una mejor valoración de sus habilidades. Entiendo que tengo destrezas, entiendo que tengo cosas que ofrecer. Y cuando las ofrezco y sirven y son aprobadas, son evidenciadas y de verdad apoyan al grupo y me favorezco con ello, me valoro. Se elaboran productos educativos originales, innovadores y de calidad. El estudiante que aprende a ser creativo es capaz de resolver el problema de cómo hago una infografía, cómo hago que se vea bien, cómo pongo toda la información, cómo pongo las imágenes, cómo organizo para que sea no solamente agradable a la vista, sino para que muestre quiénes somos o quién soy, qué sé y qué puedo mostrar a los demás. Hay una mayor motivación para aprender porque absorben ese proceso creativo, absorben esas estrategias, absorben esa información sobre la creatividad y eso va a impactar no solamente la física, va a impactar otras áreas de estudio. Y eso, bueno, se verificó, se evidenció ahorita al final del lapso. Los estudiantes de física que recibieron estas estrategias creativas las aplicaron en una feria de química que tuvieron que organizar. Y la coordinadora del área de ciencias dice, oye, la feria de este año fue muy diferente al año anterior. Me dice, y están trabajando los estudiantes como trabajan en el laboratorio de física. Y yo le digo, porque aprendieron a trabajar con creatividad. No es que en el laboratorio de química o en la clase de química no lo hagan, pero ese aprendizaje de la física llevó a las otras áreas. Hay una mejor valoración del ambiente, no solamente del ambiente físico, de tu colegio, de la comunidad, del ambiente en general, sino de lo que ocurre dentro de sus aulas de clase, de lo que ocurre dentro del colegio, del proceso educativo, de las normas y los límites. Esto es importante porque adolescentes al fin, ¿por qué tengo que llevar el cabello corto? ¿Por qué me tengo que amarrar el cabello? ¿Por qué tengo que usar la bata si aquí no hay productos químicos? Es aprender que las cosas tienen un sentido, tienen una razón de ser y que en el respeto de las normas aprendemos el respeto para con nosotros mismos y para con los demás. Aquí con respecto a las normas y los límites, el valorarlas nos permite comprender que son indispensables para la creatividad. Disculpen el error allí, el cambio de letras. Algunas conclusiones, no solamente de lo que les he presentado aquí, sino de lo que ha sido el
proceso de estudio, la reflexión sobre la creatividad y el impacto en la vida personal de quien les habla y de la práctica docente. La creatividad no solo es una capacidad innata, no está allí, sino es una competencia que debemos educar y que podemos expresar en todos los ámbitos de nuestra vida, para lavar la ropa, para cocinar, para reparar el carro o para explicarle a alguien cómo funciona el cajero automático, por ejemplo. La creatividad nos permite abordar procesos cotidianos de una forma amplia, buscando la solución a las dificultades, crear productos originales e innovadores, permear todos los ámbitos y espacios humanos. Cada área de las ciencias naturales tiene requerimientos diferentes, pero comparten la necesidad de experimentar, así como comprender los fenómenos a través de los sentidos. Esto que he presentado hoy puede aplicarse a la física, a la química, a la biología, incluso al estudio de las ciencias sociales. En física, para ser más específicos, la creatividad siempre se va a expresar a través del pensamiento creativo, analizar soluciones reales, a veces simuladas, para dar respuesta a las preguntas. La enseñanza en la creatividad creativa de la física busca un desarrollo integral del estudiante, que se evidencia en los conocimientos sobre los contenidos, en el desarrollo de la capacidad de observación, reflexión y articulación de lo que se observa, del pensamiento divergente y la experimentación, además que permite favorecer los valores humanos y científicos. La creatividad se convierte en un eje transversal más en una parte de la evaluación. El rol del docente está determinado por la actitud creativa y el pensamiento divergente. Eso se expresa, se evidencia al integrar las diversas áreas para alcanzar el desarrollo integral del estudiante. Capacitar y actualizar el docente es indispensable. No podemos ser creativos si no aprendemos sobre la creatividad, si no buscamos propuestas de estudio, ya sea a nivel de posgrado o de extensión universitaria. Hay estrategias creativas menos formales y se evidencian en la construcción del pensamiento, es decir, a través de experiencias creativas puedo favorecer la construcción del conocimiento. La memorización más la mecanización más el pensamiento creativo permiten comprender y explicar los fenómenos que se estudian. La evaluación siempre debe apoyarse en la observación del desempeño y en la articulación de diferentes estrategias. El estudiante tiene que mostrar su creatividad, la comprensión de los fenómenos, cómo es su abordaje y cómo consolida el conocimiento, y para eso utilizamos estrategias objetivas. Es indispensable, es imperativo interesarse por la creatividad, tener apertura mental, tener una actitud positiva hacia la capacitación. Es la única forma de tener pensamiento creativo y despertar la creatividad. Muchas gracias por su atención. En la siguiente lámina voy a presentar algunas de las referencias bibliográficas que se mencionaron anteriormente. Ha sido un placer presentarles esta ponencia. Me despido, soy Úrsula Spadavecchia.